Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Jurídico. Este es el programa donde exploramos en profundidad todos los aspectos legales relacionados con la propiedad horizontal, ofreciéndote el conocimiento necesario para entender y manejar las complejidades jurídicas de este ámbito. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que cada semana estemos aquí con ustedes. El DPH, primera plataforma digital especializada en propiedad horizontal, construcción y administradores de PH. MC Do It Pty, asesoría y administración de propiedad horizontal. Esto es Radio Voz PH. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hoy va a estar con nosotros y todas las mañanas va a ser mi compañero de fórmula. Estoy muy contenta. Licenciado y administrador Roberto Ordóñez. Buenos días, Roberto. Hola, muy buenos días, Ana Belén. Encantado de estar acá. Gracias al espacio que nos brinda Radio PH en este jueves jurídico para discutir y dar nuestro punto de vista desde la parte administrativa y con mucho gusto aportar todo lo que tengamos dentro de nuestra experiencia en este formidable programa. Así que muy buenos días, Ana Belén, y a todos los que nos escuchan. Buenos días a todos y gracias, Roberto, una vez más, una mañana más por acompañarnos. Como ya lo había mencionado, todos los jueves vamos a estar dando este programa con diferentes tips, ya sean para los administradores, para los propietarios o miembros de la junta directiva, y siempre tener un tema de actualidad para todos, que eso es lo más importante. Bueno, en la mañana de hoy vamos a hablar, el jueves pasado hablamos de la convivencia vecinal, que fue el primer principio rector de la nueva ley de PH, la 284 del 2022. Y queremos seguir ese hilo, ¿verdad? De los principios rectores, porque pensamos, Roberto y yo, que es importante. Hoy vamos a hablar sobre dos, vamos a ver si nos da el tiempo, sería el derecho a petición y también el respeto a la con el segundo o tercer principio rector, que es derecho a petición, que muchos propietarios no lo conocen porque esto es nuevo, la nueva ley. Sí, recordemos que los principios rectores, y para hacer ir un poquito, simplemente haciendo un repaso de por qué nosotros escogimos estos temas, es porque la ley es muy amplia, esta ley es novedosa, tiene algunas cositas nuevas, y dentro de las cosas nuevas, la primera que se nos pone de frente es esto, hacer alusión a los principios rectores que rigen, que son esenciales para proporcionar una ética operativa dentro de los contextos y en este caso en el contexto del régimen de propiedad horizontal. Y sobre esos principios van de los más generales a los más particulares. El derecho a petición, por ejemplo, es bastante novedoso. Sí había siempre, vamos a poner como lo estamos mirando acá. Y la norma dice algo, lo voy a citar, Ana, para que iniciemos por ahí, que es el derecho a solicitar de forma respetuosa y por escrito a la junta directiva o administrador cualquier información o documento como actas de asamblea de propietarios, actas de junta directiva, informes, estados de cuenta, proyectos de trabajo, dentro de la propiedad horizontal, cotizaciones, contrataciones, entre otros, siempre que estos versen sobre el ejercicio de sus derechos sobre la propiedad horizontal. Y esto es bien importante, este énfasis que acabo de hacer, porque vemos algunas distorsiones eh, apoyándose en este derecho a petición. Es por eso que cada una de las normas, y eso nos lo vas a ampliar tú como experta en la materia jurídica, tienen que apoyarse en reglamentaciones. En este momento nosotros estamos en espera de la reglamentación de esta norma. Sin embargo, el derecho a petición, que no es más que en el contexto de la propiedad horizontal, es el derecho que tienen los propietarios o los residentes. Pero recordemos que dentro de algunos parámetros, como lo acaba de mencionar el texto. No sé, Ana Belén, si quieres agregarnos algo más sobre eso, sobre todo en el apoyo jurídico, en tu experiencia, ¿qué es lo que tú has podido observar? Sabemos que dentro de toda norma puede haber algo, siempre la gente se va a buscar, la gente es muy creativa y este es un régimen novedoso que tiene bastantes aristas. Entonces, sobre esa base, lo que nosotros hemos podido observar, y yo desde mi perspectiva como administrador,
Sin embargo, tú como abogada, ejerciendo el derecho y sobre todo que has tenido la oportunidad de representar probablemente propietarios que te han exigido algunas cosas y hay que decirle al propietario, mire, esto sí lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer, o hasta dónde puede ir, porque recordemos que nosotros cuando vamos a pedir información es aquella relevante, como lo dice el texto, eh, siempre que estos versen sobre el ejercicio de sus derechos sobre la propiedad horizontal, el ejercicio del derecho de lo que yo voy a pedir, porque yo no voy a pedir que me den los videos de una cámara de seguridad del pasillo donde yo no vivo, por decir algo, primero que todo porque va en contra de otra norma y siempre que esto no se apoye no vaya en contra de otra norma que es la ley 81 del 2019, que es la ley de protección de datos personales, que también es otro mundo de cosas, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Y me ha pasado mucho. Lo usual pasa que tal cual lo sabemos, no todos los PHs es igual, no todos los administradores son igual. Cada PH es un mundo diferente. Entonces, no porque en un PH el administrador siga al pie de la letra las funciones o conozca los derechos, no todo va a ocurrir de la misma manera. Debería de ser que los administradores, cuando se da un acta de asamblea, ellos den la información a los propietarios. Pero me ha pasado, tal cual lo mencionas, con clientes que me han conversado conmigo y me dicen, licenciada, lo que pasa es que en mi PH tienen la información cerrada, no es transparente, y hago salvedad a la palabra transparente. No conocemos, no nos han dado las copias de las actas de asambleas, no nos han dado las copias de las actas de junta directiva. Si ellos tienen alguna cotización que vamos, por ejemplo, analizar, si hay que pintar el edificio, ¿verdad? O nos mandan los montos, ejemplo, tal cotización, tal monto, tal cotización, tal monto, pero no nos han mandado las cotizaciones, no sabemos qué empresa vamos a pintar el edificio. O sea, esa información no nos la han dado y nosotros como propietarios tenemos derecho de conocerla. Entonces, con esta nueva ley, lo bonito de esta nueva ley es que se amplía para los propietarios conocer sus derechos. Y hago la salvedad que es importante que se lean la ley, porque de nada sirve que estén sus derechos y si ellos no lo conocen, muchos propietarios no saben que pueden pedir esa información. Me han llamado, pero ¿cómo hacemos? No me dan la información la junta directiva, el acta, no los entregan. Entonces, lo bueno es que ya la nueva ley, viendo tantos casos que han pasado de esa manera, que no es transparente, y vuelvo a repetir esa palabrita de la mañana de hoy, entonces ellos saben que tienen derecho a petición. Muchos preguntarán, bueno, ¿cómo lo pedimos? Yo la llamé al administrador o le mandé por WhatsApp. No, siempre se recomienda, y la ley lo menciona, que sea de manera escrita, no verbal, que sea de manera respetuosa. Tanto es así que la ley en varios artículos menciona el tema de la dignidad, del respeto. No de dame la información, quiero el acta, exigirlo, no. Siempre de manera respetuosa. Conocer que no solamente es el administrador que se le puede solicitar, también es la junta directiva que se le puede solicitar la información. Me han pasado también que me han preguntado, bueno, ya sabemos que va a ser de manera escrita y respetuosa, que se le solicita, pero ¿en cuánto tiempo? Y tal cual lo dijiste, Roberto, están haciendo la reglamentación de PH, porque la ley ahorita mismo no menciona un tiempo. Por ejemplo, el tiempo, si un propietario en otro artículo que desea, y eso también es nuevo con la nueva ley, solicitar al administrador, a la miembro de la junta directiva, su paz y salvo, la ley sí especifica el tiempo. Ahí menciona que son 3 días. A los 3 días, el administrador a la junta directiva, menos el vocal, que no tiene potestad para ello, le debe entregar su paz y salvo al propietario. Pero en este caso no se menciona tiempo. Entonces, sí, obviamente las leyes no todas son perfectas, siempre van a haber lagunas jurídicas, pero para eso confiamos en la reglamentación que va a especificar más los detalles, el proceso, ¿verdad? Entonces, Sí, pudiera... yo creo, estás en lo correcto. Creo que no, que el gobierno ya lo ha anunciado en varias ocasiones, lo hemos podido escuchar en algunos medios, que están en ese proceso. Ojalá que sí lo puedan realizar lo antes posible. Recordemos que la ley anterior demoró 10 años en reglamentarse. Así que no esperemos que esto sea igual. Sin embargo, no hay ley perfecta, como lo acabas de decir, Ana Belén. Sin embargo, lo más importante es que sí existe un marco de legalidad, perdón, un marco jurídico
donde el régimen te pone claramente algunas cosas, ¿no? Los principios rectores para mí son parte fundamental porque es la base en base al contexto de lo que nos estamos refiriendo, porque recordemos que el principio rector, como lo dice la norma, eh, es asegurar el mantenimiento, salubridad, seguridad y conservación de los bienes privados y comunes que coexisten dentro de la propiedad horizontal. Por lo tanto, ese es el contexto en donde estos principios se rigen. Eh, Mira, vamos a mencionar algunas cosas y vamos a ir por la palabra mágica del día de hoy, que se llama transparencia, porque una de las importancias del derecho a petición puede ser promover esto, promover que haya transparencia. Tú lo acabas de hacer muy claro. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como quien dice un libro abierto para que, claro, sobre las cosas que nos competen, ojo, fomentar la participación, porque ¿qué pasa cuando tenemos comunidades cerradas, donde sus gobiernos son cerrados? Vamos a llamarle gobierno a la junta directiva y al administrador para ponerles un nombre, porque son los que administran, los que llevan el rumbo de esa propiedad horizontal, son herméticos y eso no es saludable, ¿no? Eso no promueve que la gente quiera participar porque recordemos que los accionistas son los propietarios. En una asamblea de propietarios, que es el organismo máximo, los accionistas son los propietarios. Ellos tienen, vamos a ponerlo como si fuera una corporación de acciones, porque ellos participan, ellos ponen dinero, ellos invirtieron y tienen responsabilidades para cubrir lo que es el mantenimiento, salubridad y seguridad, conservación de los bienes. Y por eso la ley los obliga, que tienen que contribuir. Sin embargo, ellos también, como tienen esa obligación, ellos también tienen unos derechos. Entonces, fomentar que eso participen de esa manera y garantizar lo que ya hemos dicho, la legalidad y el buen gobierno. Porque hablamos es la gobernanza de ese ente, que ese régimen que lo lleva, tiene la responsabilidad de la junta directiva y el administrador, ¿no? Entonces, al final, bueno, pudiésemos concluir que es un mecanismo esencial para asegurar la participación, la transparencia y el buen gobierno dentro de los edificios, dentro de cada una de las comunidades. Entonces, es importante que este principio se marque acá. Y bueno, como tú dijiste, Ana Belén, esperemos que la reglamentación pueda ser un poquito más aguda y pueda dar los detalles sobre los tiempos, porque sí sabemos que tenemos algunos tiempos para algunas cosas, sin embargo, para estas no, a pesar de que más adelante, por ejemplo, nos llevan a este artículo, en otros artículos que basado en los términos que dice el artículo 2. Sin embargo, el artículo 2 no dice no dice ningún término, por ejemplo, respuesta, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio, una lagunita, que va a ser, esperemos, que vaya a ser cubierta por los ejercicios de la reglamentación, ¿no? Así que podemos decir que en esa forma podemos mirarlo, ¿no? Todos tenemos comunidad y este para mí es uno de los principios básicos. Totalmente, Roberto. Y tú que tienes tantos años ser administrador, ves tantos casos día a día y diferentes, porque ya lo mencionamos que cada PH es un mundo aparte. Te quería preguntar, ¿cómo pensarías, cómo se puede fomentar? O sea, porque lo más importante es la relación administrador y propietario. ¿Cómo se pudiera fomentar, para los que nos están escuchando, una cultura de apertura y colaboración? Esa palabra me gusta, colaboración entre la administración y los propietarios en cuanto a la gestión de información, cuando ellos deseen buscar información, etcétera, que no se cierren los administradores y digan no, o cómo, menciones, cómo el propietario puede cómo los propietarios pueden llegar al administrador para tener esa apertura entre ellos de comunicación para que puedan tener información, como tú mencionas, transparente. A través de una muy buena comunicación, transmitir docencia, porque Oh, la única forma de poder lograr porque recordemos lo siguiente, a diferencia, ¿y por qué hablo de docencia? Y no porque pensemos que nadie tiene formación académica, eso no estamos hablando de esto, sino que muchas veces muchas personas, y lo vemos con administradores, con propietarios, con abogados, que pensamos que dominan esta materia porque simplemente por su formación profesional casi como que debería ser tácito de que lo deberían saber, pero no es así. Y tenemos que entender que este es un régimen especial, y como régimen especial tiene particularidades y es importante ejercer la docencia, una muy buena comunicación. Mira,
Yo creo que el administrador, su mayor reto es mantener una convivencia pacífica, como lo que hablamos la semana pasada, a través de una muy buena comunicación y, y ser docente, donde podemos entonces ampliarle los conocimientos a aquellos que viven, que conviven con nosotros dentro de la propiedad, para entonces fomentar este tipo y saber cuáles son los derechos que ellos tienen, además de las obligaciones. En algunas ocasiones hemos escuchado, inclusive hemos escuchado comentarios en redes sociales de personas que se dirigen de forma muy despectiva contra las administraciones, simplemente porque eh, los han obligado, simplemente porque son los encargados de hacer cumplir la normativa que tiene el edificio. Recordemos que cada propiedad horizontal es diferente, como lo dijiste hace algún momento, pero y que cada una tiene un reglamento dependiendo de cada particularidad, cada amenidad, qué tipo de propiedad horizontal, qué tipo de personas que viven dentro de la propiedad horizontal. Ellos son los propietarios, ellos se ponen de acuerdo y siempre que no excedan, que no vayan más allá de lo que la norma les permite, puedan reglamentar su convivencia. Entonces, hay veces que viene una persona afuera que no estuvo presente en ese momento y simplemente no está de acuerdo cómo se dio, pero tiene que respetar. Y eso es algo que vamos a ver después, en el punto que viene sobre esto. Entonces, tenemos que respetar lo que ya se dio en el pasado. Y bueno, cuando yo, por ejemplo, yo les aconsejo a todos los que vayan a comprar, porque hemos tenido alguna experiencia con personas que quieren comprar una propiedad horizontal ya establecida. Dice, bueno, léete el reglamento primero antes de entrar y ve cuáles son las reglas del juego y tú decides si vas a entrar o no. Entonces, claro, muchos, y sin demeritar la labor de nuestros compañeros, colegas, corredores de bienes raíces, yo creo que ese es uno de los mejores consejos que yo les doy, aunque la venta pueda estar en peligro, ojo, de que lo hagan primero. ¿Por qué? Porque así las personas fomentamos este tipo de participación, la transparencia, ¿no? Y saber a qué se van a acoger. Entonces, la comunicación, sobre todo, haciendo un resumen a lo que me preguntas, una muy buena comunicación y ser docente a través de los diferentes medios que podamos, y dependiendo de la propiedad horizontal, que sean más didácticos y que tengamos un mayor entendimiento. Recordemos que en la propiedad horizontal tenemos todo tipo de generaciones. Tenemos desde la generación Y, X, hasta la Z y todas las que vienen. Y todo este tipo de generaciones tienen métodos de aprendizaje distintos. Entonces, al final, nosotros como administradores, esa es una de nuestras versatilidades. Parte de lo que también tenemos que aprender a hacer es medir ese rango, a ver en qué estatus y en qué forma, qué estrategias podemos desarrollar nosotros para poderle transmitir a esos propietarios la información correcta para que la puedan seguir y que no digan el día de mañana que no sabían de qué estábamos hablando. Por ejemplo, y todos sabemos, Anabel, tú debes estar, esto debe ser muy común para ti, propietarios que optan por cargos en juntas directivas y cuando llegan a las juntas directivas creen que son dioses y que pueden hacer cosas que van por encima de la norma y probablemente nadie cuando llegan dice, pero es que yo no sabía que esto era así, yo si no, no hubiera entrado. Digo, pero señores, entonces esa es parte de la docencia. Cuando usted quiere optar por algún cargo, mire, estas son las obligaciones de los cargos de los directores que van a estar al frente del edificio, por ejemplo, una cosa como esta. Usted tiene derecho a pedir, por ejemplo, a pedir de forma respetuosa, por escrito, si usted no está de acuerdo en algunas cosas, usted tiene que hacerlo, pero todo tiene su método y su mecanismo. Así que, Ana, yo creo que inclusive introduciendo al otro tema que viene, este sería parte de lo que sería mi estrategia basada en mi experiencia, basada en mi experiencia porque no hay nada mejor que una muy buena comunicación. Indistintamente sabemos, los administradores tenemos que tener mucha eh, inteligencia emocional, porque recordemos que las personas vienen con una carga emocional probablemente producto de otras situaciones externas que no necesariamente son parte del edificio o del PH o de la comunidad, pero que los detona una situación X dentro de la comunidad y probablemente tengamos entonces que lidiar con algún tipo de incomodidades basándose en comportamiento. Entonces, nuestro comportamiento,
nuestra inteligencia emocional a través de una comunicación efectiva pueda llegar a transmitir docencia con los diferentes aspectos que son parte de lo que es la normativa de la propiedad horizontal. No, tal cual, Roberto, lo mencionas. Otra palabra, aparte de transparencia, docencia, me gustó, porque tal cual lo dices, hay que, los brokers, como mencionas, deberían dar la docencia a los que van a comprar. Y también, como mencionas, también que se ve día a día los miembros de la junta directiva. Eso sí lo veo, como dices, a diario, por lo menos a semanal. Llegan los miembros de la junta directiva, toman sus cargos y muchos piensan que tienen el control. Entonces, ellos tienen que saber que ellos están trabajando para la asamblea de propietarios. Siempre es muy importante mencionar que ¿quién es el organismo máximo en un PH? La asamblea de propietarios, no es la junta directiva. Obviamente, a la junta directiva apoya a la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea no se reúne todos los días. Es la que menos se reúne en temas ordinarios o ya cuando hayan urgencia. Y la junta directiva sí se puede reunir más habitualmente. Ellos prestan un apoyo a la asamblea, pero es la asamblea la que tiene la batuta en las decisiones de un PH. Entonces, con la docencia, eso es lo primero que deben saber. También, como mencionaste, este tema, este principio, muchos nos estarán escuchando y puede ser que tengan la duda y dirán, solamente aplica para los PH residenciales. No, señores, la ley no hace distinción. Y sabemos que la ley de PH no solamente es para PH de tipo residencial, o sea que para temas comerciales también tienen derecho al tema, a la petición, al derecho de petición, PH mixtos, etcétera. Otro tema, antes de comenzar con el segundo principio, ¿qué pensarías, Roberto? Ya la última pregunta para terminar este principio, del tema capacitaciones que deben tener las administraciones y las juntas directivas para manejar adecuadamente la información, porque tal cual lo dijiste, hay un tema de la ley, hay un tema que no es la ley de PH, sino la ley de datos personales. Y como sabemos, el desconocimiento de la ley no te exime de culpa. No vaya a ser que pidan una información que no pueden dar, entonces decían, no, no lo sabía, pero aquí está el tema de la capacitación a los Sí, administradores. ¿no? Y hay que tener muy claro, y lo vemos a diario con algunos colegas que hacen preguntas y que comentamos cuando nos vemos o cualquier cosa, sobre qué es lo que pasa, oye, y pasa inclusive con propios directores, ¿no? Llega un director y se vio envuelto en una situación donde entonces él exige que se le brinden los videos. Entonces, eso también tiene su debida forma de petición, ¿no? Y todo depende de cómo es avalado y si no vaya, y si va en contra de lo que dice la norma, la ley 81 de 1900, del 2019, que ya fue reglamentada también en el 2021, sobre el acceso a ese tipo de información. ¿Por qué? Porque podemos estar entonces pasando el límite nuestro y invadiendo la privacidad de un tercero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y eso está regulado. Entonces hay una línea muy delgada sobre ese tema y es importante que nosotros por ejemplo, le podamos informar a nuestra junta directiva, inclusive a colegas que tienen que tener muchísimo cuidado, sobre todo a la hora de pedir documentos, a la hora de extralimitarse con este tipo que pasó un caso con un PH donde un PH fue multado específicamente por la solicitud o la toma de una fotografía de un documento personal y esto conllevó a precisamente desencadenó una serie de acciones y bueno, la ANTAI comenzó entonces a hacer un poco de docencia sobre cómo era la difusión de lo que significaba el uso de esta ley y para nosotros es bien importante tenerla en cuenta porque así como nosotros también tenemos que tener en cuenta la ley de los bomberos, sobre otras normativas, nosotros también tenemos que tener en cuenta que la privacidad, el uso de los datos personales es importante, ¿no? Entonces, al final, en el derecho a petición, hay que tener mucho cuidado qué es lo que piden y de forma muy respetuosa también el administrador con una muy buena comunicación puede responderle al propietario o al director o al que esté solicitando, en este caso, la información, cómo se debe solicitar y si es posible o no. Y no es porque nosotros seamos como administradores, somos custodios, pero yo siempre le digo yo siempre le digo a mis colaboradores, no somos
somos como si fuéramos invisibles, o sea, nosotros estamos, pero no estamos. Entonces, tenemos que manejar las cosas con pinzas y saber que, por ejemplo, yo tuve un caso hace muchísimos años donde por medio de cámaras de seguridad se observaron situaciones muy, muy lamentables y que involucraban a familiares de una persona de la junta directiva y simplemente yo limité el uso de la revisión de eso, inclusive para el propio personal, porque levantó un morbo innecesario sobre algo que no era, y en este momento esa ley no estaba, le estoy hablando hace más de 10 años, la ley del 2019 no estaba perfilada. Yo me imagino que todo este tipo de situaciones trajo a colación esto para poderla desarrollar. Entonces yo te diría, concluyendo nada más para poder entrar en el otro tema, Ana, es que hay que tener muchísimo cuidado, saber hasta dónde podemos llegar. eh, tómense la, tómense la oportunidad de poder revisar la norma, la Ley 81 de protección de datos personales es muy importante para no sobrepasar nuestras competencias a la hora de hacer nuestras solicitudes, ¿no? Todos acá probablemente vivimos en alguna propiedad horizontal y así como en un momento dado somos custodios de algunas cosas, después posteriormente vamos a ser parte de la propiedad en el otro lado de la tribuna. Entonces, entender también que esto es un principio para todos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y como tú dices, los casos que se ven, uno va aprendiendo en la marcha. Nos vamos a entrar al segundo principio, señores, que lo escogimos porque también es algo que hay mucha desinformación. Entonces, por eso fue que lo quisimos escoger. Este se llama el respeto a las decisiones. No sé si tienes, Roberto, si lo tienes, o lo leo o lo lees, para que No, lo... no, acá lo tengo, mira, y haciendo un poquito, mi comentario anterior era haciendo introducción a esto precisamente, personas que probablemente viven fuera de una propiedad horizontal y se incorporan después de haber ya la propiedad horizontal tener algún tiempo y haberse regulado y con sus reglamentos, entonces no están de acuerdo. Sin embargo, este principio rector te dice respeto a las decisiones adoptadas en asamblea de propietarios con la debida convocatoria, quórum y votación correspondiente, según dispone esta ley, serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento por los propietarios presentes y ausentes a la reunión. Haciendo y yendo por otro lado es porque muchos dicen, es que no estoy de acuerdo, y cuántas veces no lo hemos escuchado, yo no estoy de acuerdo en lo que se decidió, pero usted fue a la reunión, no, yo no fui. Ah, ok, usted no fue. Y acá lo dice muy clarito, serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento por los propietarios presentes y ausentes. Entonces, claro, todos sabemos que, y esto es parte de la novedad también, que es obligatorio asistir en alguna forma a las asambleas, ya sea propio o a través de un poder, ¿no? O a través de un apoderado. Pero y eso lo sabes mejor que nadie, Ana, tú que representas, que eres de las dos partes, representas a lo mejor a propietarios y que también representas a la administración en algunos casos, que ves asambleas, que ahí entramos como si fuera un tinglado por el tipo de decisiones y cómo se tomó en cuenta. Y entonces, por eso es que es muy importante la celebración de las asambleas de forma correcta porque donde se omita un procedimiento, tiembla y se cae el proceso completamente de una decisión que probablemente pueda tener repercusiones monetarias para algunos, pero también puede ser el beneficio o la solución de un problema que tenía otra persona. Entonces, eh, wow, es un tema sumamente amplio y bueno, gracias que lo trajiste porque puede ser es importante que tú también nos ilustres con tu experiencia de lo que tú ves todos los días sobre este tipo de decisiones y la postura, sobre todo la postura ahí es donde vamos a la docencia nuevamente, porque vemos clientes intransigentes, ¿no? Y vemos propietarios simplemente cerrados a que sus decisiones tienen que ser, no estar de acuerdo porque a someterse a lo que dijo la sociedad. Yo leí hace algún tiempo, hace algunas semanas, una colega que en Twitter había un debate sobre ese tema y salía una persona que decía,
no vivan en propiedad horizontal, no vivan en propiedad horizontal, porque entonces yo no voy a ser gobernado por 5 personas. Y yo me quedo así, pero ¿quién escogió las 5 personas? Eso es ahí es donde tú puedes darte cuenta que el desconocimiento hace que una persona haga un comentario totalmente fuera de sentido, sin sentido. La propiedad horizontal hoy en día es el régimen con mayor popularidad por el crecimiento urbano, por el desarrollo inmobiliario en áreas reducidas, como la metrópoli, sobre todo en áreas como Panamá, por ejemplo, que se ha hecho tan popular ahora, pero no solamente en Panamá, si la propiedad horizontal viene, toda Latinoamérica tiene una alta trayectoria, España, Estados Unidos, Canadá, con el desarrollo inmobiliario que lo han tenido mucho más avanzado en muchos lugares, y la propiedad horizontal ha venido a ser la solución para poder lograr tener convivencia, vivir en comunidades dentro de áreas urbanas importantes para no tener que desplazarse. Adicional a esto, los complejos de playa ya se han convertido porque ha sido la mejor solución para poder mantener convivencia. ¿Por qué? Porque el régimen tiene su propia normativa y el gobierno no necesita estar presente dentro de una propiedad horizontal interna para poder que haya un buen gobierno, sino que la responsabilidad le quedan a los propietarios, como lo dijiste hace un rato, la asamblea de propietarios, que son los propietarios, son la máxima autoridad, tienen esa responsabilidad. Y como tienen esa responsabilidad, tienen que tomar decisiones, obviamente que tienen que tomar decisiones, y no las hacen solas, las hacen en conjunto. ¿Que hay distorsiones? Sí, que hay cosas que probablemente no sean las mejores, sí es cierto. Las normas no son perfectas y todo se basa en la sana convivencia. Sin embargo, bueno, acá, estimada colega, usted nos puede decir más sobre todo lo que usted puede ver dentro de lo que es. ¿Por qué se puede caer una decisión como esta aquí lo dice, con la debida convocatoria, quórum y votación? Estos 3 elementos tan básicos, si no están bien claros, ¿verdad, colega? ¿Qué pasa? Se cae el proceso. Y entonces, ¿a dónde vamos? Respetar una decisión mientras no sea sólida, no tenga estas bases sólidas, probablemente no va a poder respetarse, ¿cierto? Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Me ha pasado como tal cual lo dices, tú tienes la experiencia como administrador y, no, y yo como abogada, entonces hacemos la mancuerna, porque en Mm. nuestros casos los dos lo hemos vivido en paralelo, pero con sombreros diferentes. Eso es lo interesante y eso es lo bonito, que las personas que nos escuchan pueden conocer historias tanto de administrador como de abogados. Entonces, me ha pasado mucho, como mencionas, el respeto a las decisiones. Hay propietarios que me dicen, no, es que yo compré mi apartamento, mi unidad inmobiliaria, pero no vivo allí, me la paso de viaje. Entonces, realmente, yo lo que pasa es que compré una unidad inmobiliaria para tenerla para cuando llego a Panamá, no tener que tener un hotel, o etcétera. Entonces, esas decisiones que se toman en asamblea realmente a mí no me importan porque yo no estoy casi en el país. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú vives en un régimen especial de propiedad horizontal, no es lo mismo, que lo hemos mencionado en la charla anterior, no es lo mismo que vivir en una casa, que cierras la casa con llaves y ya. Aquí el propietario, y como lo mencionas, el tema de docencia, no sabe que si él no está presente en una asamblea de propietarios, le van a colocar una multa, que puede ser de un 20% la asamblea o puede ser mayor si la asamblea así lo decide. O sea, una multa pecuniaria por el solo hecho de no asistir a la asamblea. ¿Por qué se colocó esa multa? Porque muchas veces no se lograban el porcentaje. Habían PH que necesitaban cambiar a las juntas directivas y no llegaban al 51%, volvían, lo convocaban y no llegaban al 51%. Entonces, para ese propietario que me ha mencionado, no, lo que pasa es que yo casi no estoy en Panamá y me desvinculo totalmente del PH, realmente no te puedes desvincular cuando vives en una propiedad horizontal. También, por eso es que la ley, lo mencionaba la ley anterior y la ley nueva también lo mejoró, el tema del poder. Y también tenemos muchas veces, antes las asambleas se hacían presenciales. Ojo, lo que nos están escuchando sabe que ya la ley se amplió desde la anterior, el tema de por medios tecnológicos, medios mixtos. No es necesario que la persona no esté en Panamá. Entonces, ese cliente que me lo mencionó, lo que pasa es que no voy a estar en Panamá para el día de la asamblea, no pasa nada.
casi siempre se hacen por otros medios tecnológicos, ya sea Zoom o Teams, y te puedes conectar desde cualquier parte del mundo. Es importante saberlo. Y también la ley nos da la opción que si el propietario dice, no, voy a estar enredado, voy a estar en una reunión, no me voy a poder conectar a esa hora, también da el tema del poder, tal cual lo menciona Roberto. Pero ¿cómo hago con el poder? Tengo que ir a una notaría. ¿Cómo es el procedimiento? No, es algo sencillo. Los poderes son sencillos, colocas el nombre del propietario, que una unidad inmobiliaria, ¿qué día va a ser? Entonces, la ley sí menciona que recomiendan que sea antes de las 24 horas que se entregue el poder, porque obviamente para el trabajo del administrador, la junta directiva, de contar los poderes, eso es un trabajo. Si llegas el mismo día, siempre lo recomiendo, no lleguen el mismo día a la asamblea con los poderes, porque no sería justo con los que están armando la asamblea de propietarios ni con los propietarios, porque eso va a demorar. Siempre entregarlo antes por medio tecnológico también, tu poder 24 horas antes o mejor mucho más. También los que nos están escuchando, es importante que dicen, bueno, le doy mi poder al administrador. No, el administrador no, porque el administrador no puede ser juez y parte. Entonces, a los administradores no se puede otorgar poder. Otras personas preguntarán, entonces el poder, ¿a quién se lo entrego? Solamente se lo puedo entregar a otro propietario, a mi vecina o a mi vecino. No, señores, a cualquier persona mayor de edad. La ley no te restringe en eso. Entonces, el poder puede ser a cualquier persona, aunque no vivan en dicha propiedad horizontal, a un familiar tuyo, tú le puedes entregar el poder y ya allí estás salvaguardado de que sabes que no va a venir la multa pecuniaria. Porque muchas personas, como tal lo dice, respecto a las decisiones, mencionan, no, lo que pasa es que se tomó una decisión en la asamblea, yo no estuve presente y por ello esa decisión que se tomó no me compete, porque yo no voté, no estuve presente ni por poder ni por medio tecnológico. No, señores. Ese derecho, ese respeto a las decisiones menciona que será vinculante, para que los que me están escuchando esa palabrita, vinculante, y de obligatorio cumplimiento. La ley lo especificó para propietarios presentes y para propietarios ausentes. A los días el administrador te va a llevar el acta, te va a llevar primero un resumen antes de mandar el acta, tal cual la ley dice, de los temas que se hablaron y los temas que fueron aprobados. Y aunque ustedes como propietarios no estuvieron presentes, también tienen que respetar las decisiones. ¿Por qué es ese respeto? Porque se tomó en mayoría. Entonces, cuando uno vive en propiedad horizontal, vuelvo y lo digo, es un tema que es la mayoría manda, la asamblea de propietarios manda. Entonces, uno tiene que respetar las decisiones de las mayorías. Voy a hacer un ejemplo que estaba pensando ayer en la noche cuando íbamos a hablar de este tema, Roberto, de si hay una excepción, y quiero saber después que lo menciones qué piensas, si hay alguna excepción del respeto a las decisiones, de que no tengas que tomar que no tienes que cumplirlo. Y pensando y leyendo la ley nuevamente, se me ocurrió que sí podía haber una excepción de no tener que cumplir. ¿Cuál es esa? Los bienes suntuosos, ¿verdad? Los bienes suntuosos, la ley lo menciona, que son bienes, muchas veces se aprueban cuotas extraordinarias para colocar lo que son bienes suntuosos, una mejora al peaje. Pero bienes suntuosos son bienes que por la naturaleza de ellos no se perjudica, ojo con esto, ni la seguridad del peaje, ni la existencia, ni la estabilidad. La nueva ley, la ley vigente, menciona ejemplos de lo que son bienes suntuosos. Por ejemplo, sauna, gas central, piscina, internet colectivo, gimnasio, mobiliario para parques. Y hago ejemplos. Si hay una pareja, un ejemplo de abuelitos o personas mayores jubilados y van a colocar un gimnasio o parques para niños, y ellos no tengan nietos, ellos dicen, nosotros no vamos a utilizar estos bienes. Entonces, esa excepción se le aplicaría a ellos para no pagar la cuota extraordinaria. Pero ojo, no es cuando ellos lo dicen verbalmente a la administración, no. La ley en este caso sí menciona un proceso para que sea aplicado esa excepción de no tener que pagar por estos propietarios la cuota extraordinaria. ¿Y cuál es? Ellos tienen que ir al Ministerio de Vivienda a través de la Dirección de Propiedad Horizontal. En el Ministerio de Vivienda hay una dirección de peaje que ellos tienen que dar un informe técnico, tal cual lo menciona la ley, y esa dirección de peaje dirá si esa construcción o mejoras son suntuosas o no. En el caso de que los propietarios manifiesten que no van a hacer uso de las mismas, entonces se puede dar la excepción para no pagar la cuota extraordinaria. Si cambia a través del tiempo y luego ellos deciden, bueno, sí queremos hacer uso de las mismas, perfectamente se puede cambiar siempre y cuando
paguen y cancelen los costos. Así que yo pensando ayer en la noche que esa pudiera ser una excepción, los bienes suntuosos. ¿Qué piensas de ello, Roberto? Bueno, te voy a decir algo. En mi experiencia y en algunas discusiones que tuve dentro de la Dirección de Propiedad Horizontal junto con otros colegas, planteando algunos temas, este tema quedó como sujeto a reglamentación. Ok, Y precisamente por esa disyuntiva, ¿no? De la diferencia de criterios de que para, por ejemplo, hasta cuál es el límite del bien suntuoso o qué se puede interpretar como el bien suntuoso o no. Sobre todo por casos que se han conocido de algunos otros colegas donde han aparecido, por ejemplo, no están tan descritos como lo que tú puedes decir, si yo quiero poner un jacuzzi en el área social y que hey, eso no, yo puedo vivir sin eso, o a diferencia de una planta eléctrica, este tipo de casos que sí se han dado, pero que al final, además de unas largas discusiones sobre los diferentes criterios que tú acabas de mencionar como parte como en la punta del iceberg, ellos lo tendrían que reglamentar en alguna forma para poder entonces tener mayor guía, porque si hay una laguna ahí, sobre todo, tú la acabas de pensar, mira, yo me puedo ir como abogada y estratega, definitivamente tú buscas la manera en cómo, o sea, las diferentes formas en las que la ley pudiese no estar clara, y si no está clara y no está escrita, probablemente no pueda ser interpretada de otra forma. Entonces, no sé, yo diría que sobre esto esperar para no tener un revés bajo bajo un consejo, y que obligar a que la dirección de propiedad horizontal. Ahora, sí se pueden hacer. Ese procedimiento que tú acabas de decir es el que comúnmente se hace y se manda a la dirección de propiedad horizontal, pero creo que ellos se ahorrarían un montón de problemas si dentro de la reglamentación pudiesen entonces poderlo marcar un poquito más, ponerlo más claro, ¿no? Para poder entonces tomar decisiones sobre esto. Pero yo sí recuerdo que ese fue parte del debate y ese fue parte de los que quedaron pendientes para ejercer docencia dentro de la reglamentación. Ha habido, perdón, muchos puntos en los que sí han quedado ellos claros de que hay que ejercer docencia, y creo que esa es la misión nuestra en este programa, de ejercer docencia bajo nuestra perspectiva, una perspectiva administrativa como la mía, con algunos añitos de experiencia, unas experiencias jurídicas con Ana Belén, que ha tenido muchísima experiencia viendo casos de todo tipo. Sin embargo, no lo hemos visto todo, ojo, no lo hemos visto todo, y las experiencias de los colegas nos pueden nutrir, y si el día de mañana hay alguna observación nos escriben por acá o en el Instagram, para entonces algunas cosas que les gustaría que se pudiesen cubrir, porque es verdad, hemos escogido y ya estamos casi, mira tú, Anabel, Dios mío, ya casi estamos en la bajada del programa, y probablemente pudiésemos estar toda la mañana solamente discutiendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque es muy amplio. Sin embargo, es importante, hemos tratado de tomar, y así lo vamos a hacer, los principios, los principios rectores para analizarlos en su base, para que partiendo de esos principios, entonces poder ver el resto de lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque si no iniciamos por ahí, no podemos situar a las personas en orden, como lo crearon en la norma. Esta norma fue novedosa, se basó en algunas cosas de las demás, tratando de mejorar, pero quién sabe si el día de mañana va a mejorar y va a cambiar. Esta evolución fue buena, la anterior demoró 11 años en que se cambiara, 10 años en reglamentarse, un año más de la reglamentación, y salió esta norma, que fue parte de un consenso donde muchos colegas administradores participaron, ojo, y otros colegas abogados que forman parte de algunos gremios han participado, y que realmente ha sido la primera vez que se ha tomado en cuenta, o por lo menos que así lo hemos mirado, lo hemos interpretado así, la voz del administrador y la voz de los colegas con la experiencia de lo que viven día a día, los colegas como Ana Belén, como otros más, que han estado en la experiencia de las cosas que pasan, que son los que están todos los días en la dirección de propiedad horizontal, viendo temas de casos, de cosas que pasan allá. ¿Por qué? Porque este es el regente nuestro, ¿no? En esta materia.
Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Sí, falta poquito. Voy a hacer otra pregunta que voy a responderla, que muchos clientes han venido, muchos propietarios me han preguntado, licenciada, ok, ¿cuál sería la consecuencia para mí si no cumplo con la decisión adoptada en la asamblea de propietarios? ¿Ocurre algo o solamente está la consecuencia de que no estuve y es la consecuencia pecuniaria de que me ponen mi multa de no asistir? Pero si asisto y no quiero cumplir, vamos a poner por un ejemplo, si designan una junta directiva, él asistió, él ya no tiene voz ni voto porque en ese momento, en esa asamblea se le dio la oportunidad de votar, si estuvo a favor o estuvo en contra de la nueva junta directiva. Entonces, él cuando se designa la junta directiva, luego no puede decir, no, esa junta directiva la desconozco. No. En el momento que se inscribe en el registro público, es la junta directiva vigente en el PH. Tú como propietario estuviste presente y se te dio la oportunidad de voto, siempre y cuando estuvieras paz y salvo, obviamente, en tu cuota para votar. Entonces allí realmente tu decisión, si no cumples o no cumples la decisión, no tiene mayor repercusión porque ya la junta directiva se aprobó. Por otro caso, tomando como idea si se adopta una decisión en asamblea por mayoría de alguna cuota extraordinaria, se aprobó la cuota extraordinaria y el propietario, y no de un bien suntuoso, y el propietario, o sea, que forma parte de la seguridad de la operación y tiene que, obviamente, como lo dijimos, acatar la decisión tomada por mayoría, tal cual la dice la ley, y él no lo toma, no acata la decisión, ¿qué pasaría? No voy a pagar mi cuota extraordinaria. Entonces, ahí conocemos lo que es el as bajo la manga que tiene la ley de propiedad horizontal. Lo bonito que tiene la ley de propiedad horizontal es que no le dan paz y salvo. Aparte que no voy a mencionar lo de las multas y recargos, etcétera, no le dan paz y salvo y pensarán, pero bueno, no lo pago y sigo así el tiempo corriendo y el tiempo corriendo. Pero ¿qué ocurre con el paz y salvo? Que en un momento dado, ese propietario va a querer vender ese apartamento. Y uno de los requisitos, número uno, eso es lo número uno de la ley de peaje. Muchos propietarios no conocen esto. Uno de los requisitos para poder traspasar, ya sea tu unidad inmobiliaria o una unidad inmobiliaria, ya sea su apartamento o tu local comercial, es que necesitas un paz y salvo. Y si en el momento, como lo mencioné, no acató la decisión de la asamblea, que fue por mayoría, de pagar esa cuota extraordinaria, entonces no va a tener paz y salvo. Muchos PHs apoyan, conocen que a veces las cuotas extraordinarias, sé que te ha pasado, Roberto, son elevadas. Por ejemplo, el tema de los cambios de las máquinas en los elevadores o de una pintura de un edificio que son miles de dólares. Entonces, muchas veces para apoyar a los propietarios se decide que lo paguen en cuotas, que no paguen la cuota extraordinaria en una sola cuota, sino que se vaya pagando poco a poco para que los propietarios así tengan la oportunidad de poder cumplir con sus obligaciones y poder contar con el famoso paz y salvo. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué ocurre si no cumples con la decisión de la asamblea? Tan sencillo que no vas a poder transferir luego, si en un momento dado lo necesitas, tu unidad inmobiliaria. Como diría siempre, siempre lo he pensado que es el as bajo la manga en la ley de propiedad horizontal. ¿Qué pensarías de eso? No, no, yo creo que no solamente de la propiedad, yo le diría del administrador, porque, y lo digo en mi caso, como quien dice, lo voy a agarrar cansado, voy a esperar. Nosotros tenemos, y recordemos que la cuota extraordinaria forma parte de la cuota de gastos comunes, y el Ah, pajisalvo y el pajisalvo es sobre las cuotas de gastos comunes. Entonces, no hay otra forma. Y yo creo que a todos aquellos que han tenido la oportunidad de hacer alguna inscripción en el registro, usted sabe muy bien que yo creo que antes de cualquier pajisalvo, otra cosa, el primero que te piden es el pajisalvo del PH, ¿no? Donde el PH inclusive pasa hasta en algunas sesiones bancarias, para poder entonces que el banco tome posesión dentro de un proceso, por ejemplo, dentro de una hipoteca. Y me ha pasado comercialmente con algunas propiedades que los propietarios sean extranjeros y simplemente en pandemia decidieron no seguir pagando la propiedad y devolvérsela al banco en alguna transacción, y el banco eh, para poderse hacer nombre, poner su nombre dentro de la propiedad, entonces tienen que hacer un cambio y necesitan el paz y salvo, necesitan el paz y salvo al final. Entonces, como quien dice, esta es el final de la cuerda. Y bueno, yo exhorto a que las personas, por eso es que yo siempre le digo a las personas que no podemos descuidarnos en eso,
porque al final entonces, inclusive los recargos, todo esto forma parte de la cuota de gastos comunes y al final te va a impactar, porque en la medida en que tú lo ignores, no vas a poderlo hacer si vas a querer, vas a tener ese limitante y no vas a poderlo traspasar. Tan sencillo como eso. Total. Y sí, sí, perdón. No, no, y tal cual lo mencionas, Roberto, que yo no lo mencioné, pero menos mal hiciste la mención de ello, que muchos propietarios no conocen y me ha pasado que dicen, bueno, yo quiero mi paisano porque yo estoy al día en mi cuota de gastos comunes. No pagué la cuota extraordinaria, pero la cuota de gastos comunes de mes a mes yo estoy más que al día, porque a veces lo pago hasta de un año completo para tener que a veces te dan un descuento. Y yo quiero mi paz y salvo. Eso no tiene nada que ver la cuota extraordinaria con mi cuota de que estoy al día. Y tal cual lo mencionaste, Roberto, la cuota de gastos comunes, al principio la ley menciona que no solamente son las ordinarias, son las extraordinarias, son los recargos, son las multas, o sea, todo. Entonces no puedes decir que muchos propietarios me lo escucho. Yo estoy al día en la cuota de gastos comunes, quiero mi país salvo. No, porque tal cual lo mencionó Roberto, la cuota de gastos comunes abarca todo. O nos queda un minutito de programa y la verdad que estoy súper contenta de las personas que nos escucharon la mañana de hoy. Hoy lo cambiamos para la mañana y así vamos a seguir haciendo los jueves, Roberto y yo dando con nuestras experiencias un granito de arena para todos, escuchando lo de la nueva ley, que realmente todos los días aprende. Hasta yo, que soy abogada, aprendo con Roberto de los casos que él ve tan interesantes día a día. Entonces uno siempre, como dice Roberto, la docencia, uno siempre tiene que seguir aprendiendo. Nunca decir ya yo sé todo porque eso no es así. Entonces estoy súper contenta que Roberto nos haya acompañado en la mañana de hoy. ¿Cuáles serían tus palabras de despedida en el programa? Bueno, primero agradecerte, Ana Belén, por permitirme compartir este espacio contigo, a Radio Voz PH, por tenernos en cuenta y la verdad es que como administrador, como parte de esta comunidad de PH, no podemos ser expertos porque yo no me llamaría experto nunca, porque creo que nunca voy a dejar de aprender. Todos los días aprendemos algo de cualquier persona sobre este régimen que está creciendo, que va a seguir creciendo. Panamá tiene una cantidad exorbitante de propiedades horizontales y va a seguir creciendo, modalidades que todos conocemos, que las vemos a cada rato, caminamos sobre ellas, pero no sabemos que se manejan de esta manera, centros comerciales, cementerios, bodegas, que están adscritas a este régimen y que en algunas barriadas completas que están adscritas a este régimen. Por lo tanto, yo creo que eh, tengamos la docencia, por favor, aquellos que tengan algún otro comentario, escriban, no sé si hay alguna dirección donde puedan escribir, donde puedan aportar, porque con mucho gusto se pueden tratar temas que quisieran ver que sean cubiertos acá, porque al final nosotros qué estamos tratando de hacer, llevarle la docencia, como quien dice, en gotero, de forma muy dosificada, partiendo de lo más básico para ir a lo más interno poco a poco, las novedades. Por ejemplo, después que veamos los principios, entonces podemos ver lo que son las bondades. Ana Belén tiene un libro donde habla sobre esto, se lo exhorta a todos a que se lo compren, la verdad es que está muy bueno. Y ahí también hicimos nosotros algunos aportes dentro de la perspectiva como administrador. Entonces, gracias, Anabel. La verdad es que exhorto que sigamos este espacio y gracias a todos los que nos están escuchando y hasta la próxima sería, ¿no? Gracias a todos, gracias Roberto por tus palabras y gracias a todos por escucharnos. Hasta el próximo jueves.